Ahí convivían, digamos, inclusive en Dominicana convivían pueblos que eran los pueblos caribes con los pueblos arahuacos o arawak, que era la cultura originaria de la zona, ¿no? Ajá. De todas maneras, es un argumento que no comparto porque ese domingo pasado para decir que los mapuches no son originarios porque llegaron de Chile, ¿no? Claro, con toda la discusión de Roca, ¿no? Que es parecida, claro. Es una discusión... Sí, es el mismo argumento, lamento que Martín ahí está editado y no se termina de entender, por eso intervengo. Él decía, Martín, que tenías un argumento parecido al de Grondona, que había escrito en el diario La Nación sobre esto, y después apuntaba algo que yo le decía que, digo, esta misma empresa también es del diario El País, como que por qué escribías eso en un medio español, como para darte derecho a réplica en su totalidad, digamos, de lo que se dijo. Sí, eso a mí lo que me había llegado como comentario era que yo había escrito eso en un diario español como una manera de congraciarme con ese diario español. Bueno, a lo que yo le dije que el Grupo Prisa también es tiene la licencia de esta misma radio, con lo cual tampoco tenía mucho sentido, si ese era nuestro objetivo. Y además mi artículo decía que la conquista española había sido, creo que una avalancha de saqueos y de dioses, con lo cual si yo quería congraciarme, la verdad que demostré que no sé. Pero además eso fue un poco lo que primero me cabreó, porque nada, creo que no necesito decir que nunca escribí para congraciarme con ningún patrón, por eso duro tampoco los empleos, como aquel que vendía Durax cuando yo era chiquito en las propagandas de televisión. Pero me llamó la atención, de todas maneras, esta supuesta comparación con Grondona, para empezar, porque bueno, creo que tampoco tengo que mostrar que no me parezco mucho en lo que pienso ahora, pero sobre todo porque pone en escena una forma muy kirchnerista de la discusión. Es nunca discutir las cuestiones, sino quién las dice, ¿no? Entonces se descalifican los temas a partir de quién los comunica, o sea, se sale, qué sé yo, Joe Klenner hizo tal cosa en la fundación, no, pero eso lo dice la corporación, o lo dice el monopolio, o lo dice no sé qué. Van por los pañuelos. Claro, van por los pañuelos. Ya se deja de discutir aquello de lo que se está hablando, porque se descalifica al emisor, se descalifica a aquel que habla, y con eso se evita la discusión por el tema. Y me parece que es un poco eso lo que veo en esta misma intervención de Piña, que no es que pone a ver qué se puede decir sobre el asunto de los supuestos pueblos originarios y de dónde viene cada cual y demás, sino dice, esto es lo mismo que dice Grondona, y con eso ya está. No está. Lo puede haber dicho fulano, mengano o perengano, pero de todas maneras de lo que se trata es de discutir el tema. Y lo que yo trataba de decir en ese artículo, que me parece que la idea de pueblo originario es una idea por lo menos ahistórica, porque ningún pueblo es originario, todos llegamos de alguna parte. Yo en algún momento del artículo decía, todos hemos llegado a América. Llegar 500 años antes, 6.000 años después, o así, no te da particulares derechos. ¿A partir de cuánto tiempo uno ya es originario? Y yo citaba el ejemplo de los mapuches, porque efectivamente llegaron del otro lado de la cordillera, que no es lo mismo, como han llegado todos de alguna parte, llegaron del otro lado de la cordillera y ocuparon el territorio de este lado de la cordillera, que había tehuelches. Después llegaron otros que eran blancos y hicieron con los mapuches algo parecido a lo que los mapuches habían hecho con los tehuelches. A mí me parece mal en todos los casos, o entendible y reprobable en todos los casos. Lo que me sorprende es que si el que llevaba era de tez un poco más oscura está bien, el que si es de tez un poco más clara ya es otra cosa. Hay una serie de criterios que no entiendo. Y todo, digamos, es una discusión que se podría hacer larga, pero lo que me preocupaba es que en vez de hacer esa discusión, de lo que se trata es de descalificar a la persona que la plantea. Y es una forma, insisto, muy kirchnerista de entender y de pensar las cosas, y por eso en buena parte estamos como estamos en términos de debate intelectual, ¿no? Es verdad. Bueno, Martín, que en realidad esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me tenté cuando pensé que ibas a estar al aire, porque siguiendo tu Twitter también descubrí tu espíritu provocador en 140 caracteres, donde te reíste un poco de todo el tema de la cobertura de los Pumas, que te pareció que había como una suerte de
adoración extrema por parte de cómo trataba la prensa a los Pumas. No, tampoco, pero bueno, yo hice un comentario porque al día siguiente de que la selección hubiera perdido, había que matarlos a todos los futbolistas. Yo estoy casi de acuerdo, sobre todo a Sabela hay que matarlo, pero bueno, pero comparado, sí, no, es un desastre. Acabo de empezar. Cinco defensores, ¿por qué? Digo, no tiene sentido. Pero digo, de todas maneras, comparaba eso con el hecho de que los Pumas, habiendo perdido un par de partidos, eran grandes héroes. Entonces decía, bueno, ¿por qué no adoptamos el espíritu Puma también para la selección? Y de ahora en más empezamos a pensar que perder por poco es un gran triunfo, que es lo que nos suele pasar. Seguimos convencidos de que somos extraordinarios en fútbol y hace 25 años que no le ganamos, pero ni a mi abuela en tacos altos. Y en cambio en rugby estamos convencidos de que somos como de segunda fila, entonces cada vez que perdemos por poco nos da esta especie de rapto patriótico de qué huevos tienen esos muchachos, cómo ponen, cómo taclean. Cómo cantan el himno. Como cantan el himno. No, una cosa que ya es de un patrioterismo barato, puesto al servicio de cierto realismo en cuanto a nuestro lugar en el mundo. Si acaso, y estoy improvisando, pero si acaso los Pumas son como una vanguardia de cómo deberíamos vernos, en el sentido de empezar a entender que somos un país de tercera o cuarta categoría, ¿no? En el concierto de las naciones. No estamos entre los grandes ni de lejos. Entonces, cada vez que perdimos por poco, bueno, estamos mejorando un poco nuestra situación, ¿no? Bueno, Martín Caparrós, te mando un beso. Beso grande, chao, María, gracias. No, por favor. Bueno, ahí a propósito de lo que decía Martín de las estadísticas del fútbol...